tú lo veas, ¿sabes? Vale. Vale, bueno, le doy ya a presentar y ahora en un minutillo empiezo, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Pongo ya a la gente dentro? ¿Lo Venga, acepto? sí, sí. Vale, perfecto. ¡Suerte! Gracias, adiós. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando con este webinar. Voy a dar un minutillo que me voy a ir presentando para, si falta alguien por conectarse, que puedan ir haciéndolo. Bueno, mi nombre es Ana de Diego, soy profe del máster de tricología y trabajo en la unidad de tricología de la Clínica Bederma en Madrid. Entonces, vamos a hacer hoy el webinar sobre el efluvio telógeno. Vamos a ver un poco, bueno, pues qué es el efluvio telógeno, cuáles son sus causas, cómo lo diagnosticamos y cómo lo manejamos en consulta, ¿vale? En qué casos tratamos y en cuáles no. Entonces, bueno, yo voy a hacer la presentación. Si luego al final tenéis alguna pregunta o alguna duda, la dejáis por ahí y ya me la pasan a mí por aquí, por el móvil, que yo no los puedo ver desde aquí. Así que nada, si se me oye bien, que me parece que sí, vamos a ir empezando y si veis la presentación. Si me confirmas por WhatsApp solo un segundo, sé que se me oye bien. Vale, perfecto. Pues vamos a ir empezando. Vale, entonces, ¿qué es el efluvio telógeno? Bueno, lo primero, el motivo por el que hablamos de esto hoy en este webinar es porque es una de las causas de consulta más frecuentes en tricología, si no la más frecuente, especialmente en mujeres. No es que solo se den mujeres, pero sí que es verdad que son las que suelen consultarlo. También normalmente nosotras llevamos el pelo más largo y bueno, cuando tenemos una caída mayor de lo normal, quizás somos más conscientes de lo que son los hombres que tienen habitualmente el pelo más corto. Pero bueno, que sepáis que se puede dar en hombres y en mujeres, sí que es verdad que consultan mucho más las mujeres. Entonces, un efluvio es una caída de pelo mayor de lo normal, ¿vale? Sabéis que el pelo es un órgano cíclico que pasa por diferentes fases, que ahora las vamos a repasar, y ese ciclo en humanos es asíncrono, es decir, que no todos los pelos están en la misma fase. La mayoría de pelo está en fase de crecimiento, pero hay un porcentaje de pelo que está en fase de caída. Entonces, siempre de forma fisiológica va a haber un porcentaje de pelo que se caiga. Cuando hay determinadas causas que ahora vamos a repasar, se produce una caída mayor de lo normal y es lo que conocemos como efluvio. Entonces, vamos a distinguir los efluvios sobre todo en anágeno o telógeno, depende de la fase del ciclo en la que se produzca la caída. En este webinar nos vamos a centrar en el telógeno, pero que sepáis que también puede haber un efluvio anágeno, una caída de pelo en fase de crecimiento. Y en agudo o crónico depende del tiempo de evolución. Normalmente es un cuadro autolimitado, suele tener buen pronóstico, se suele resolver incluso a veces solo, o sí que hay veces que vamos a tratarlo, vamos a estimular el crecimiento para que esa densidad que se puede haber perdido se pueda recuperar un poquito antes. Os pongo ahí ese dato de la caída capilar normal, simplemente para ser conscientes de que 100 o 150 pelos al día es normal que se caigan, ¿vale? Normalmente cuando damos este dato a la paciente o al paciente en consulta ya le cambia un poco a lo mejor la referencia, ¿vale? Porque a lo mejor piensa que lo normal es que se caigan muchos menos pelos y al escuchar esa cifra de 100, 150 pelos al día, pues a lo mejor ya no es tan exagerada la caída que tiene o hay veces que sí, ¿vale? Entonces, recordar un poco, bueno, pues lo que decíamos antes, el pelo es un órgano cíclico y la mayoría de pelo está en fase de anágeno o fase de crecimiento, hasta el 90% del pelo está en fase de anágeno, pero hay un porcentaje de pelo, normalmente hasta el 10%, que está en fase de caída, en fase de telógeno. Entonces, ¿cuándo hablamos de efluvio telógeno? Cuando hay un 20% o 25% de los pelos en fase de caída, que es un número mayor de lo normal, ¿vale? Entonces, hablábamos antes que también puede haber un efluvio anágeno, por ejemplo, cuando se da una quimioterapia en un paciente oncológico, se cae la mayoría del pelo porque se cae el pelo en fase de crecimiento, que decíamos que era pues un 90%, entonces es una caída mucho más llamativa, se cae el pelo a mechones, esto también pasa, por ejemplo, en las areatas difusas, entonces, bueno, la caída, el efluvio telógeno normalmente es una caída un poquito menos llamativa y, bueno, sí que es verdad que es una pérdida difusa, pero no se cae como tal en mechones, sino que se cae el pelo un poco de toda la cabeza. En cuanto a cronología,
simplemente distinguimos efluvio agudo o crónico, depende de si llevan más o menos de 6 meses, ¿vale? Si llevamos menos de 6 meses, decimos que es un efluvio telógeno agudo, si lleva más de 6 meses, efluvio telógeno crónico. Os pongo ahí porque esto sí que es importante que lo expliquéis a los pacientes en la consulta, que sea crónico no significa que no tenga solución, que no sea reversible o que no podamos solucionarlo, ¿vale? Porque muchas veces el crónico les suena a que eso ya no se va a solucionar nunca. Entonces, explicar que crónico significa simplemente que lleva más de 6 meses ese cuadro. Y eso, en los agudos normalmente no suele haber una pérdida de densidad o no suele haber una pérdida marcada de densidad. La gente está más preocupada por ese pelo que ve pues, cuando se ducha, cuando se peina, incluso en la almohada, a veces en el escritorio, que porque realmente note una pérdida importante de densidad. Cuando es un efluvio crónico, si realmente es un efluvio mantenido, una caída mantenida durante más de 6 meses, ahí sí que ya suelen notar pérdida de densidad. Ahora veremos un poco qué zonas son las más típicas en que noten esa pérdida de densidad. Luego otro dato, el crónico normalmente no suele ser una caída constante durante los 6 meses o el año, sino que suelen referir una caída constante que va mejorando un poquito cíclica, que va fluctuando un poco, que va mejorando en alguna época, pero que siempre tienen esa caída y que hay épocas en las que es pues, todavía más exagerada. Vale, entonces, vamos a hablar un poco de posibles causas de efluvio. Como os decía antes, hay muchísimas causas de efluvio. Yo siempre les explico a los pacientes que el pelo es un espejo del cuerpo, ¿vale? Entonces, todo lo que afecte al cuerpo afecta al pelo. Entonces, causas de efluvio agudo, de que se empiece a caer más el pelo, de que aumente esa caída. Bueno, pues cualquier situación que genere un estrés para el cuerpo. Bien sea una infección que suponga una fiebre alta, por ejemplo, un COVID o una gripe, se habló muchísimo en su momento de los efluvios post-COVID, que es verdad que la gente notaba una caída mucho mayor después de pasar el COVID. Si hay un ingreso hospitalario, una intervención quirúrgica, si empiezo con un nuevo fármaco, si tengo un déficit nutricional severo. El pelo es un órgano muy activo, ¿vale? Entonces necesita un aporte nutricional muy importante. Entonces, dietas bajas en calorías, bajas en proteínas suelen influir bastante en el pelo y en la caída. Situaciones de estrés personal, pues una época de exámenes, una ruptura sentimental, todas esas cosas sí que es cierto que pueden generar una caída mayor del pelo, ¿vale? Entonces ellos empiezan a notar más pelo en la ducha, más pelo al cepillarse, etcétera. Suele ser una cosa además que agobia bastante, ¿vale? Entonces, os pongo ahí el dato de 2-3 meses tras un desencadenante. Este es un dato que es importante que los pacientes conozcan porque muchas veces con esto ya se explican las cosas. Si nosotros, pues eso, pasamos ahora un COVID o una gripe, se nos va a caer el pelo a los 2, 3, incluso 4 meses, ¿vale? Entonces, hay veces que tú les cuentas todo esto y te dicen, pero si yo como bien, si yo ahora no estoy estresado, si yo no me he operado de nada, y luego empiezan a pensar y dicen, bueno, pero es que hace 3 meses es verdad que tuve una mudanza que me supuso mucho estrés o es verdad que pasé el COVID, entonces muchas veces sí que con sabiendo este dato del tiempo lo relacionan mucho mejor. Eso era el efluvio agudo, el que llevaba menos de 6 meses, ¿vale? Efluvio crónico, simplemente significa que lleva más de 6 meses con esa caída aumentada. Entonces, en el efluvio crónico, creo que quizá lo más importante es hacer un diagnóstico diferencial con alopecia androgénica, ¿vale? Puede pasar que el paciente consulte pensando que tiene un efluvio y en realidad lo que tiene es una alopecia, o que coexistan las dos, que se da mucho, ¿vale? Pacientes que tenían una alopecia androgénica de base, que quizás hasta ahora no se habían dado mucha cuenta o no les había afectado tanto, ahora empiezan con una caída más importante y es cuando deciden consultar, ¿vale? Entonces, bueno, veremos un poco ahora cómo diferenciarlas o cómo ver a nivel de tricoscopia, a nivel de exploración, si puede además asociar una alopecia androgénica. El paciente es muy típico que llegue a consulta diciendo que se le cae muchísimo el pelo, ¿vale? Entonces, lo primero que yo creo que es importante discernir es, efectivamente, te cae mucho más el pelo, es decir, hay muchísimo más, o sea, mucho más pelo al lavarte, al cepillarte, o simplemente es que cada vez notas que tienes menos pelo, ¿vale? Porque sabemos que la alopecia androgénica lo que pasa es que el pelo se va haciendo fino, se va miniaturizando. Entonces, muchas veces ellos te dicen, es que se me cae mucho el pelo, no porque tengan una caída aumentada, sino porque ellos notan que cada vez tienen menos pelo, ¿vale? Entonces, con esa pregunta muchas veces ya nos orienta un poco hacia si efectivamente notan más caída o simplemente es que ellos se ven menos densidad en general. Y luego eso, veremos un poco a nivel de tricoscopia o a nivel de las zonas en las que se pierde densidad,
si nos orienta un poquito más hacia alopecia o hacia efluvio. ¿Qué causas hay de efluvio crónico? Pues las que hemos comentado anteriormente del efluvio agudo, pero más mantenidas en el tiempo, ¿vale? Si yo tengo un déficit nutricional mantenido, pues se me va a seguir cayendo el pelo hasta que corrija ese déficit. Si tengo una ferropenia, luego veremos que el hierro sí que se ha visto que influye bastante en el pelo, ¿vale? Entonces, no solo el nivel de hierro, sino el de ferritina, siempre tenemos que vigilarlo en casos de efluvios porque si está disminuido es importante suplementarlo. Alteraciones del tiroides también se ha visto que están muy relacionadas con los efluvios, entonces siempre, bueno, ahora vamos a ver que vamos a pedir siempre, sobre todo en los efluvios crónicos, una analítica y siempre pedir ese perfil tiroideo para descartar que haya alguna alteración tiroidea. Y luego lo que hablábamos antes de descartar que lo que esté pasando sea una alopecia androgénica incipiente, que el paciente ha empezado a perder densidad y bueno, ha pensado que tenía más caída o simplemente, efectivamente, además de esa pérdida de densidad, esté teniendo más caída de lo normal. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer para diagnosticar un efluvio telógeno? Primero, importante, historia clínica y anamnesis, ¿vale? Tenemos que preguntar al paciente cuándo ha empezado a notar la caída, si lleva todo este tiempo con caída constante, si ha ido mejorando, empeorando, pues eso, si ha pasado, es que llueve un montón y se oye aquí en el Velus. Si ha pasado una gripe, si ha pasado un COVID, si le han operado de algo, si tiene alguna analítica reciente, si no la tiene se la pediremos nosotros. Bueno, intentar determinar un poco cuánto tiempo lleva esto, si tiene algún síntoma asociado, si tiene picor en cuero cabelludo, si tiene dolor, etc. Exploración clínica. Lo primero vamos a ver un poco si hay pérdida de densidad, en qué zonas refiere esa pérdida de densidad y vamos a hacer el test de pilotracción, ¿vale? Que vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva, me parece, un poco más detenidamente. Tricograma es otra opción que nos va a servir para un diagnóstico bastante de certeza porque ahí vamos a ver el porcentaje de pelos que está en fase de telógeno. Es cierto que cada vez se usa menos, ¿vale? El test del lavado nos puede ayudar también bastante para el diagnóstico, que esto es un test que se hace la propia paciente, el propio paciente en su casa, ¿vale? El normal se le pide a la paciente que esté 5 días sin lavarse el pelo y al 5.º día se le dice que ponga una gasa o un algodón en el sumidero y así recopile todos esos pelos que se han caído durante esos 5 días. Luego ahí vamos a analizar cuántos pelos largos hay y cuántos pelos cortos, ¿vale? Para ver si nos orienta más hacia efluvio, hacia alopecia o si realmente no hay una alteración porque no hay muchos pelos, no ha habido un recuento muy importante de pelos. Hay alguna variación de este test que a veces se pide que se laven el pelo durante 4 días a días alternos. Bueno, esto nos sirve un poco para determinar más objetivamente cuántos pelos se caen en realidad, ¿vale? Porque ya os digo que normalmente los pacientes van a estar muy angustiados, van a estar muy asustados por esa caída de pelo y siempre te van a decir que es muchísimo, muchas veces te dicen que es a mechones, que es a puñados, entonces, bueno, un poco intentar ser más objetivos con el pelo que realmente se cae, explicándoles eso, pues que lo normal es que se caigan 100 pelos al día y ver si realmente hay una caída mayor de esa. Tricoscopia fundamental, ¿vale? Vamos a repasar ahora un poco signos tricoscópicos en efluvio y sobre todo para descartar que haya otra patología asociada o que realmente no estemos ante un efluvio, sino ante algún otro tipo de alopecia. Incluso a veces podemos encontrarnos una alopecia cicatricial. O sea, eso siempre tenemos que hacer la tricoscopia para hacer un diagnóstico más preciso. Y luego la analítica. Ahora vamos a ver un poco en qué casos vamos a pedir analítica, que realmente la vamos a pedir casi siempre, especialmente en los efluvios crónicos. Y bueno, vamos a ver un poco qué parámetros serían interesantes. Luego cada uno, hay gente que le gusta más pedir unas cosas, otros, pero bueno, más o menos siempre hay unos parámetros que tenemos que pedir sí o sí. Entonces, test de pilotracción. Lo que vamos a hacer es hacer tirones suaves de pelo para ver cuántos pelos nos quedamos en la mano, ¿vale? Si nos quedamos con más de un 10% de los pelos en la mano, es decir, si de 10 pelos me quedo con uno, ya se consideraría positivo. Entonces, sí que es verdad que hay que tener en cuenta para el test de la pilotracción cuándo es la última vez que el paciente se ha lavado o se ha peinado el pelo. ¿Por qué? Esto también se lo explicamos siempre porque, bueno, tenéis que saber que lo primero que hace una paciente o un paciente con efluvio telógeno es dejar de lavarse el pelo, ¿vale? Al final es un momento del día que se agobian muchísimo, que les genera mucha ansiedad porque ven mucho pelo en la ducha y dejan de lavarse el pelo, ¿vale? Creen que dejando de lavarse el pelo se va a dejar de caer. Entonces, lo primero que les tenemos que explicar es
que el pelo se va a caer igual. O sea, no por lavarme o peinarme voy a hacer que el pelo se caiga más. La raíz es la que, o sea, el pelo se va a caer desde la raíz. Entonces, si yo me hago una coleta, no me toco la coleta en 5 días, ni me lavo ni me peino, efectivamente no se me va a caer el pelo, pero el día que yo me quite esa coleta, me peino y me lave el pelo, se me va a caer el pelo acumulado de todos esos días, ¿vale? Entonces, al final, la ansiedad que les genera ese lavado cada 5 días es mucho mayor que si realmente ellos se lavaran el pelo todos los días y todos los días se cayesen X pelos, ¿vale? Entonces, primero insistirles en eso, en que se laven el pelo como se lo lavan habitualmente, incluso más frecuentemente, porque es mejor que vean unos pocos pelos todos los días que no vean una cantidad excesiva de pelos el día que se lo lavan, ¿vale? Y además, si se pasan mucho tiempo sin lavarse el pelo, se puede inflamar el cuero cabelludo y pueden al final generar una causa más de caída y entrar un poco en un círculo vicioso. Entonces, siempre explicarles que se pueden y deben lavarse el pelo con normalidad. ¿Por qué os decía lo del lavado antes? Pues eso, si viene una paciente que se acaba de lavar el pelo, se acaba de cepillar, ya le han caído todos los pelos que le tenían que caer ese día, yo voy a hacer un test de pilotracción y probablemente sea negativo, ¿vale? O al revés, si viene una paciente que no se ha lavado el pelo en una semana, pues el test va a ser muy positivo. Simplemente tener ese dato para nosotros valorar objetivamente si efectivamente esa caída es muy importante o no. Vale, tricoscopia, decíamos antes, es fundamental, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar, por un lado, si hay signos sugestivos de fluvio, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, son sobre todo esos pelos cortos en recrecimiento, ¿vale? Y si tenemos signos de otro tipo
Vale, perdón, que se me ha colgado, se me ve y se me oye ya normal, ¿no? Vale, voy a volver a poner la presentación. Me dice por aquí que me he quedado en tricoscopia, me parece. En esta diapositiva en la que me he quedado, confírmame, Patricia, por favor. Vale, bueno, sigo por aquí, perdonad. Vale, nada, decía que la tricoscopia es fundamental, que vamos a buscar, por una parte, si hay pelos cortos en recrecimiento y, por otra parte, si tenemos otros signos que nos indiquen que hay, pues eso, inflamación, otro tipo de alopecias o otro tipo de patología. Entonces, veíamos ahí a la derecha una imagen de un cuero cabelludo con un gran acúmulo de descamación, ¿vale? Esto, por una parte, ya de por sí va a ser una causa de aumento de caída capilar y muchas veces es el desencadenante del efluvio, ¿vale? Esto lo vemos sobre todo en varones con dermatitis. Jolín, no estoy compartiendo pantalla, perdón. A ver. A ver ahora. Vale, ahora ya estoy compartiendo pantalla y todo, ¿verdad? Vale, pues eso, que va a ser muchas veces un desencadenante de efluvio, sobre todo lo vemos mucho eso, en varones con dermatitis seborreica o con psoriasis de cuero cabelludo. Entonces, os enseñaba, que creo que no me habéis llegado a ver, esta diapositiva en la que se ve la imagen tricoscópica típica en la izquierda del efluvio y en la derecha de la alopecia androgénica, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en la izquierda? Vemos que los tallos pilosos en general son de un grosor homogéneo, ¿vale? Todos los tallos son más o menos del mismo grosor y lo que vemos son algunos pelos más finitos y más cortitos, esos pelos cortos en recrecimiento, ¿vale? Esto es muy típico del efluvio. ¿Qué vemos a la derecha? Pues vemos que en realidad lo que hay son pelos largos, pero que son más finos, ¿vale? Esa es la miniaturización típica de la alopecia androgénica, en la que por acción de las hormonas el pelo se va haciendo más fino. Entonces, sí que es verdad que en la derecha podemos ver algunos pelos más cortitos y finitos, pero que son pelos vellosos, que son uniformemente delgados y no son estos pelos en recrecimiento que vemos en esta imagen de base más ancha, que son los que nos indicarían que hay un efluvio, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que habíamos comentado antes? Que nos puede pasar que coexistan la alopecia androgénica y el efluvio. Entonces, veremos efectivamente miniaturización, pelos que se han hecho más finos y además pelos cortos en recrecimiento, ¿vale? A nivel clínico también nos va a ayudar bastante a hacer este diagnóstico diferencial la zona donde se pierda densidad, ¿vale? En los efluvios es verdad que se puede perder densidad un poco de forma generalizada, pues eso, aunque ese pelo que se cae vuelve a salir, es verdad que cuando vuelve a salir al principio es súper cortito y ya sabéis que el pelo crece bastante lento, normalmente 1 centímetro al mes. Entonces, hasta que ese pelo nuevo vuelva a llegar a largo, pues van a pasar bastantes meses. Entonces, pueden notar un poco pérdida de densidad en general, pero sobre todo nos van a referir pérdida de densidad de medios a puntas. Lo que nos van a contar es que la coleta es la mitad de ancha de lo que era antes, ¿vale? Que han perdido mucha densidad en la coleta. Y esta zona del receso temporal de las entradas es también muy típica, que a nivel bitemporal se produzca una disminución de densidad, ¿vale? Siempre tengan aquí un pelito más fino. Esto es lo que nos van a contar normalmente cuando hay un efluvio especialmente crónico que ya llevan varios meses con caída. Esta imagen de la derecha es mucho más típica de alopecia androgénica, ¿vale? Ahí lo que vemos es un ensanchamiento de la raya, una pérdida de densidad difusa a nivel interparietal, ¿vale? Entonces, un poco, siempre lo he dicho, luego hay gente que no va a tener pérdida de densidad, hay gente que va a tener pérdida de densidad en esta zona de medios a puntas y también en la zona superior porque tenga una alopecia androgénica asociada, pero bueno, esto es lo que nos va a orientar un poco hacia el efluvio, la pérdida de densidad en entradas y de medios a puntas, y hacia la alopecia androgénica, la pérdida de densidad difusa en zona superior. Es verdad que, por ejemplo, si tiene una alopecia androgénica en patrón masculino, pues también van a tener menos densidad en entradas, ¿vale? Pero normalmente esto es lo que nos tiene que orientar un poco, que nos tiene que llamar un poco la atención cuando vengan, por ejemplo, consultando. Es que se me cae mucho el pelo y tengo la raya cada vez más ancha. Pues ojo a ver que no esté también con una alopecia, empezando con una alopecia androgénica o ya la tenga de base. Vale, os pongo esta imagen simplemente por curiosidad, porque, bueno, a veces pasa que nos encontramos cosas que no nos esperamos y a veces dudamos un poco, ¿no? Pues esa imagen de la derecha que a veces dices, uy, esos pelos cortos raros están como ya desprendidos. Bueno, pues simplemente es que son fibras capilares que el paciente no se ha retirado bien y se ven así como esos restitos, como esos pelitos, ¿vale? Pero se distingue yo creo que perfectamente
cuando hay unos pelos cortos en recrecimiento, una tricoscopia sugerente de efluvio telógeno, que es la de la izquierda, y cuando simplemente pues ahí hay una cosa que no nos cuadra mucho, que en este caso son unas fibras capilares. Vale, en cuanto a analítica, hablábamos antes de analítica, súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que haya alguna causa que esté haciendo que se me caiga el pelo y que yo pueda corregir, ¿vale? Pues, por ejemplo, si tengo un déficit de hierro, suplemento de hierro, ya estoy quitando una causa de caída, ¿vale? Hierro, vitamina D, lo que sea. Entonces, habitualmente lo que os pongo ahí es lo que solemos pedir, ¿vale? Luego hay gente, por ejemplo, la biotina. Es verdad que en nuestro medio un déficit de biotina es muy raro, entonces hay gente que directamente no pide la biotina, pero bueno, si es verdad que si tenemos una caída importante mantenida, bueno, vamos a pedir un poco todo para ver qué es lo que nos la puede estar provocando, ¿vale? Hay veces que vamos a hacer la analítica y la analítica va a ser completamente normal, ¿vale? Pero habitualmente pediremos un hemograma, perfil férrico, ¿vale? Tanto hierro como ferritina, os pongo ahí, que aunque el nivel de ferritina considerado normal es más bajo, normalmente para el pelo consideramos un nivel normal a partir de 40 nanogramos mililitro, ¿vale? Si tiene menos de eso, si tiene 10, 20, que quizá a nivel analítico te salga incluso el resultado como normal, es un poco justito para el pelo, ¿vale? Decíamos que es un órgano metabólicamente muy activo y, bueno, necesita bastante hierro. Entonces, bueno, el déficit de ferritina es muy frecuente, es el déficit nutricional más frecuente. Al final, mujeres en edad fértil, reglas abundantes, etcétera. Bueno, pues simplemente tener en cuenta ese dato. Si vemos que tiene una ferritina justita, puede ser interesante suplementar. Bioquímica básica con función renal y hepática, hormonas tiroideas, como decíamos antes, es una de las alteraciones que influye bastante en la caída. Vitamina D, ya sabéis que nuestro medio es un déficit súper frecuente. Bueno, albúmina sospechamos un déficit nutricional, vitamina B12, fólico, zinc, biotina, es verdad que estos últimos, pues su déficit es más raro, pero bueno, en caso de que sí que constatemos que hay un déficit, sería, por supuesto, interesante suplementar, ¿vale? Después, bueno, comentar aquí un poco el efluvio estacional y el efluvio posparto, que son dos entidades que es verdad que vemos mucho y sobre todo que la gente consulta mucho, ¿vale? En esta época de septiembre, octubre, incluso final de agosto, todos los días o prácticamente todos los días vamos a ver pacientes que vienen porque se han empezado con una caída mayor de lo normal, etcétera. Entonces, bueno, que sepáis que sí que parece que en otoño y primavera hay un recambio mayor del pelo, ¿vale? Se ha relacionado con que a lo mejor en invierno hace más frío, la imagen dura más, bueno, sí que parece que hay un efluvio más importante en estas épocas del año. Entonces, bueno, lo mismo, simplemente explicar al paciente o a la paciente que es normal, que es fisiológico, que va a ir cediendo y, bueno, descartar que haya alguna causa más asociada o lo de siempre, que haya además una alopecia concominante. Efluvio posparto, ¿vale? También muy típico, al final una variación hormonal importante durante el embarazo, después del parto caída importante de estrógenos y sí que hay un aumento de caída que normalmente va a ser a los 3-4 meses, ¿vale? No a todo el mundo le pasa, también tranquilizar un poco a las pacientes con esto porque muchas veces, pues eso, sobre todo pacientes con alopecia de larga evolución les preocupa muchísimo el tema del embarazo porque saben que después del parto pueden tener una caída más importante y eso les agobia mucho. Entonces, bueno, explicarles que no tiene por qué pasarles, que no le pasa a todo el mundo y que si fuera así, que es autolimitado, que si hiciese falta se puede intentar ayudar o suplementar para acelerar un poquito el recrecimiento, pero que a los pocos meses va a ir cediendo, ¿vale? Vale, entonces, un poco resumen de todo lo que hemos hablado, cuál sería el manejo, cuál sería el tratamiento. Lo primero, descartar que haya cualquier otra patología asociada. Alopecia cicatricial, no cicatricial, sobre todo nos vamos a encontrar muy frecuentemente asociados el efluvio telógeno y la alopecia androgénica. Revertir causas corregibles, ¿vale? Si yo detecto que tengo un aporte nutricional bajo, que tengo un hierro bajo, que tengo un déficit de vitamina D, pues corregirlo para quitar una causa de efluvio. Lo mismo con las alteraciones del cuero cabelludo, ¿vale? Si tengo inflamación en cuero cabelludo, si tengo un gran acúmulo de descamación, intentar controlar esa alteración para no sumar una causa de caída. Tranquilizar y explicar a las pacientes que no es una alopecia, ¿vale? Que no es una patología como tal, que simplemente es un aumento de recambio capilar o un aumento de caída, que siempre tiene buen pronóstico y que es verdad que a veces, si es muy prolongado en el tiempo, vamos a necesitar suplementar y estimular un poquito el crecimiento para que lleguen a recuperar esa densidad, pero que en general siempre tiene buen pronóstico.
Después eso, ver si necesitamos estimular crecimiento o no y ver si hay algún déficit nutricional que podamos suplementar. Y vamos a ver ahora también que hay veces que vamos a suplementar aunque no haya un déficit documentado como tal, que es verdad que la evidencia es sobre todo suplementar cuando hay déficit, pero se utiliza también en la práctica muchas veces la suplementación aunque no haya un déficit analítico. Vale, ¿cómo estimulamos crecimiento? Pues las opciones que más usamos normalmente va a ser el minoxidil y el plasma rico en plaquetas. Entonces, minoxidil, podemos utilizarlo tópico u oral, ¿vale? Ya sabéis un poco, bueno, el tópico es efectivo, pero algo menos que el oral. Las concentraciones a las que se suele utilizar es al 2 o al 5%, normalmente al 5% más efectivo. El problema que tiene el minoxidil tópico, bueno, lo primero es que hay que ser bastante constante, ¿vale? Hay que aplicarlo todos los días, de hecho, idealmente sería 2 veces al día y que tiene una cosmética complicada. Engrasa bastante el pelo, puede irritar cuero cabelludo, entonces, bueno, sí que es verdad que hay un perfil de paciente que prefiere el minoxidil tópico, no quiere tomarse una pastilla y son gente que habitualmente son constantes con sus rutinas y prefiere todos los días aplicarse el minoxidil, ¿vale? Si no, ¿qué otra opción tenemos? Minoxidil oral, ¿vale? Bueno, la eficacia del minoxidil está súper demostrada y efectivamente va a estimular el crecimiento y va a hacer un paso temprano a fase anágena y va a ayudar a que esta densidad la volvamos a recuperar. Se pueden utilizar dosis de 1 miligramo, que es la que habitualmente solemos utilizar en mujeres en alopecia androgénica, pero se ha visto también que con dosis más bajas, de 0,5 incluso 0,25 miligramos, ha habido buena respuesta, ¿vale? Entonces, temas importantes como con el minoxidil, explicar a los pacientes que es lento, que no van a notar una mejoría inmediata, que tarda unos meses en hacer efecto, entonces que normalmente hasta los 4, 5, 6 meses no van a notar efecto, ¿vale? Y muy importante, sobre todo en casos de fluvio telógeno, explicar el efecto shedding, ¿vale? El efecto shedding ya sabéis que al principio, cuando empezamos a usar el minoxidil, por ese paso a fase de anágeno, esta liberación sincrónica de los pelos en fase de telógeno, puede haber una caída bastante importante, ¿vale? Entonces, esto en efluvios es especialmente importante porque los pacientes vienen preocupados porque se les cae mucho el pelo, tú les das algo y se les empieza a caer todavía más, entonces se agobian muchísimo. Entonces, esto es muy importante que les quede claro en consulta, que puede pasar, que al principio se les puede caer un poquito el pelo, explicarles que el pelo se cae para poder pasar a fase de crecimiento y que a partir de ahí empieza a crecer el pelo en fase anágena y que simplemente puede pasar esto las primeras semanas del primer mes, que es autolimitado y que deben esperar y que automáticamente después de eso va a empezar a frenarse la caída, que de hecho es el objetivo que tenemos con el minoxidil, frenar esa caída y estimular el crecimiento para que esos pelitos que están cortos y que están finitos pues crezcan largos y gruesos y podamos recuperar la densidad. Otra opción que puede ser complementaria al minoxidil, o hay veces que vamos a usar solo el plasma y no el minoxidil, es la estimulación con plasma rico en plaquetas, ¿vale? Entonces, aquí lo que va a diferir un poco es la pauta de tratamiento. Hay gente que considera que es mejor hacer al principio en las sesiones más seguidas, pues por ejemplo, 3 sesiones con periodicidad mensual y después empezar a espaciarlas cada 3 meses, a cada 6, etc. Hay gente que directamente empieza haciendo el plasma cada 3 meses. Hay gente que solo hace plasma, ¿vale? O hay gente que lo combina con minoxidil. Como el minoxidil tarda más en hacer efecto, pues mientras empezamos a notar ese efecto del minoxidil, vamos haciendo plasma rico en plaquetas. El objetivo es el mismo, frenar esa caída y estimular el crecimiento. Y luego el tema de los suplementos, lo que hablábamos antes, si hay un déficit documentado, vamos a suplementar siempre, ¿vale? Si yo tengo el hierro bajo, incluso si tengo la ferritina baja, si tengo un déficit de vitamina D, si tengo un déficit de zinc, pues siempre lo vamos a suplementar. Pero sí es cierto que en efluvios se ve mucho que suplementamos aunque no haya un déficit demostrado, ¿vale? Se ve, por una parte, que mejoran el aspecto cosmético del pelo, por lo que a la gente se ve el pelo mejor y empieza un poco, digamos, a relajarse, a preocuparse menos por su pelo, y luego tienen un importante efecto placebo también, ¿vale? La gente, muchas veces lo que pasa en el efluvio, aparte de que hay una caída efectivamente documentada mayor de lo normal, es que la gente también se obsesiona un poco, entonces están pendientes de cada pelo que se cae, en cuanto ven un pelo en la mesa ya se agobian un montón, entonces, bueno, muchas veces si están con un suplemento, pues ellos empiezan a no fijarse tanto en esos pelos que se caen y empiezan a pensar o a ver que disminuye esa caída, ¿vale? Os pongo ahí la melatonina porque aunque es verdad que no hay
mucha evidencia científica, sí que en la práctica clínica se usa mucho en el efluvio, ¿vale? Se usa por su efecto regulador del ciclo circadiano, ¿vale? Nos ayuda a regular el sueño y por su efecto antioxidante. Entonces es muy típico en los efluvios asociar melatonina o bien como suplemento o bien formularlo conjuntamente con el minoxidil. Cuando hacemos la fórmula magistral del minoxidil, añadimos la melatonina. Y sí que se ve en la práctica que puede tener utilidad para el efluvio, aunque no hay evidencia de suplementarlo si no hay déficit, como pasa un poco con el resto de los nutricosméticos. Vale, luego os pongo aquí otros tratamientos que es verdad que quizás serían de segunda línea, se utilizan menos, pero sí que es verdad que a veces los utilizamos, ¿vale? Podemos hacer, aparte del plasma rico en plaquetas, otro tipo de mesoterapias como la mesoterapia de vitaminas. Podemos hacer tratamiento con microneedling o con dermapen. Incluso hay gente que tiene el dermapen en su casa y se lo pueden hacer ellos en su domicilio ese tratamiento. Tratamientos con carboxiterapia, con láser de baja potencia. Bueno, saber que todas estas son opciones que también pueden tener su efecto y que a lo mejor no vamos a utilizar solamente una carboxiterapia, pero sí podemos complementar los tratamientos que hemos hablado antes de estimulación con este otro tipo de tratamientos. Y un poco como conclusión, bueno, pues lo que hablamos antes, que no es una patología como tal, no es una alopecia, simplemente es una condición en la que el pelo se cae más de lo normal, que hay un montón de causas que pueden hacer que esta caída esté aumentada, intentar detectar cuáles son esas causas que yo puedo corregir, hacer siempre una analítica completa para descartar algún déficit que yo pueda suplementar. Que tenemos siempre que hacer una tricoscopia para descartar otro tipo de patologías, otro tipo de alopecias asociadas. Si hay alteraciones en cuero cabelludo, eso siempre va a hacer que además el pelo se me caiga más, siempre corregir, pues si tengo un brote de dermatitis seborreica, si tengo un acúmulo de escamación, inflamación en cuero cabelludo, descartar que no estemos ante una alopecia androgénica en vez de ante un efluvio o que estemos ante un efluvio que además también tiene una alopecia androgénica y sobre todo, bueno, intentar explicar al paciente que entienda lo que le está pasando, que entienda cómo tiene que actuar, que se debe seguir lavando el pelo, que se debe cepillar el pelo, que no debe tener miedo, que no se le va a caer más por lavarse el pelo. Y, bueno, si ya es una caída importante que lleva más de 6 meses, que lleva un año, que lleva más tiempo, bueno, pues sí que plantearse tratamientos de estimulación para ayudar a recrecer ese pelo, que nosotros tenemos que explicarle que el pelo de por sí ya va a recrecer, pero que es verdad que puede tardar un poquito más en recuperar esa densidad porque el pelo es lento y tarda en crecer. Entonces podemos ayudar con minoxidil, con plasma rico en plaquetas, con suplementos vitamínicos a que ese pelo recrezca un poquito más rápido y recupere antes la densidad. Y yo creo, sí, que con esto está. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar, yo creo que aquí no las puedo ver, pero me las va a pasar Patri por el WhatsApp, así que podéis preguntar las dudas que os hayan quedado o alguna curiosidad que tengáis sobre el tema. A ver. Vale, preguntan por aquí si recomiendo alguna formación, ya sea un curso y un máster para aprender más sobre tricología. Vale, a ver, yo creo que la formación en tricología es fundamental, ¿vale? Incluso aunque tu objetivo sea dedicarte más a la parte quirúrgica, a la parte de trasplante capilar, es muy importante que tengas un conocimiento básico de las alopecias, ¿vale? Lo primero, porque probablemente vas a recibir pacientes que lo que quieran es pues, una consulta, un diagnóstico, un tratamiento médico, luego además plantear si hacemos o no un tratamiento quirúrgico, pero sobre todo porque incluso aunque tú te dediques solo a trasplantar, no todas las alopecias son trasplantables, ¿vale? Entonces, tú tienes que saber diagnosticar una alopecia areata, tienes que saber diagnosticar una alopecia cicatricial, para saber que esa paciente o ese paciente o no le vas a trasplantar o si le vas a trasplantar, bueno, una areata no la vamos a trasplantar, pero por ejemplo una alopecia frontal fibrosante, si está estable podemos llegar a trasplantarlo, pero hay que explicar al paciente que el resultado no va a ser igual que si es una alopecia no cicatricial, que el trasplante probablemente no vaya a durar de por vida como puede durar una alopecia androgénica. Quiero decir que aunque no sea como tal tu objetivo, dedicarte a la tricología más clínica, creo que es fundamental tener esa base de conocimiento para poder hacer bien también incluso la parte quirúrgica. Y luego que muchas veces
nos vamos a dedicar un poco a las dos cosas, ¿no? Vamos a hacer por una parte cirugía, pero por otra parte también vamos a tener nuestras consultas de tricología, nuestros tratamientos, etcétera. Entonces sí recomiendo sí o sí formarte en esta parte, si es a lo que te quieres dedicar, vaya. Vale, aquí hacen una pregunta interesante. En los casos donde la tricoscopia veas asociada a miniaturización, ¿ampliarías el estudio analítico con hormonas sexuales? Sí, ¿vale? Sobre todo en mujeres sí que cuando sospechemos una alopecia androgénica, que muchas veces ya simplemente con la tricoscopia vamos a tener el diagnóstico, ¿vale? Pero sí que vamos a pedir una analítica hormonal por orientarnos un poco si esa mayor sensibilidad a los andrógenos es simplemente a nivel de la raíz del cuero cabelludo, del pelo, perdón, o hay un hiperandrogenismo a nivel más general, ¿vale? Y luego también ahí vamos a orientar un poco más el tratamiento antiandrogénico que vamos a poner, si vamos a poner tratamiento antiandrogénico oral, local, los dos, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre que tengo una sospecha de alopecia androgénica, sobre todo en mujeres, lo único a tener en cuenta que no esté tomando anticonceptivos, ¿vale? Porque si hacemos una analítica hormonal en una mujer que esté con anticonceptivos no va a ser representativa. Pero bueno, si vienen consultando por un efluvio, le voy a pedir una analítica y además sospecho que tiene una alopecia androgénica asociada, amplío efectivamente el estudio con esa parte hormonal y así pues tengo esta analítica más completa. Así que sí, muy buena pregunta. Vale. A ver si tenemos algo más. Sí que está escribiendo. Aún nos podemos escribir en la edición del máster de tricología. Pues me parece que sí. Justo cerraba la inscripción, no sé si estos días, es que me suena el 18 o el 28 de noviembre. Pero bueno, si estáis interesados en esta edición, contactad con el equipo de AMIR, que sé que había, por lo menos estos días, alguna plaza disponible todavía. Probablemente la siga viendo. Y si no, ya la siguiente edición me parece que sería para mayo. Vale, y creo que falta una pregunta. Vale, ¿qué está escribiendo? Le damos un minutito para que la escriba. Vale. Vale, nada, es una compañera que nos cuenta que está cursando ahora el máster desde Colombia y que es excelente y que si les interesa aprovechenlo. Pues totalmente de acuerdo con ella. Creo que se puede sacar mucho partido al máster y eso, que es una formación muy completa, no solo por la parte práctica, que quizás es lo que más diferencia el máster o lo que más llama la atención en un principio, que es verdad que hay mucha práctica incluso en paciente real, pero también por esa base teórica, esa parte de tricología que es fundamental para luego poder ejercer, aunque sea ya hablamos, la parte quirúrgica. Vale, pues creo que con esto estamos, lo dejamos aquí. Si tenéis de todas formas alguna duda, si es más del máster, escribid a la academia directamente y si es alguna duda sobre la presentación o sobre cualquier otra cosa de Trico, pues me escribís a mí sin problema, que yo os intento contestar lo antes posible. Venga, pues me despido. Adiós, muchísimas gracias.